Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal Korea Love. Annyeonghaseyo, chingadul, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Como ya les mencioné antes, les recuerdo, mi nombre es Cintia. Muchísimas gracias por estar viendo este nuevo video. Y también cabe mencionar, antes de decirles de qué vamos a hablar hoy, este video es una de mis misiones para la K-Influencer Academy. Así que espero que les guste muchísimo y lo disfruten. Y pues bueno, ya sin más, hoy el tema que vamos a estar hablando y platicando es sobre las 4 estaciones del año surcoreanas, evidentemente, pero a la vez yo las quiero comparar en el buen sentido con las de mi país. Bueno, y como por qué vamos a estar hablando de las estaciones del año, bueno, yo creo que es súper importante de un país no nada más conocer como el entretenimiento o como la comida, así que pienso que hablar del clima es súper importante y bueno, claro, comparar con mi país, que es lo que voy a estar haciendo un poquito. Les recuerdo, yo nunca he tenido la oportunidad de ir a Corea del Sur, entonces todos los datos que estoy dando pues me baso en cosas que amigos coreanos me han platicado o que meramente en la web, en sitios oficiales coreanos, pues me he dado a la tarea de buscar y de investigar y pues poder así presentarles un poquito sobre este tema. Y bueno, me he dado cuenta que las estaciones del año, tanto en México como en Corea, pues son algo similares. Tienen muchísimo en común. ¿A qué me refiero? Digo, evidentemente en todo el mundo existe primavera, verano, otoño, invierno, obviamente. Y sí, estás en lo correcto. Obviamente en todo el mundo tenemos esas 4 estaciones del año. Pero ¿a qué me refiero? Bueno, por ejemplo, en algún país, no sé, como en Noruega o en la Antártida o algo así, pues no se pueden disfrutar estas 4 estaciones del año, evidentemente, pues porque la mayoría del tiempo hace un frío extremo y, por ejemplo, en primavera o verano, que sale un poquitito el sol o algo así, pues básicamente ni siquiera se puede disfrutar, ni puedes andar como vestida, ya sabes, ¿no? Así con algún vestido o un short. Entonces a eso me refiero con que Corea y México comparten ciertas similitudes en su clima. Aparte también algo que tienen como que en común es que cada estación la tienen como que súper marcada por alguna festividad o algún, no sé, alguna cosita en específico que hace referencia a la estación en la que estamos durante el año, ya sea primavera, verano, perdón, otoño o invierno. Y pues bueno, sin más, vamos a empezar. Vamos a hacer un poquito dinámico este video para no siempre estar nada más dándoles mi cara. Vamos a pasar algunas imágenes y en cada imagen pues voy a ir explicando un poquito sobre lo que investigué y después haremos la comparación de Corea del Sur con México y pues espero les guste y les sea muy entretenido y pues vamos a empezar. Y pues bueno, vamos a empezar hablando de la primavera. Ok, pues en esta época es muy común, bueno, más bien florece la flor típica de Corea, el cerezo, y es muy común pues ver a personas tomándose fotografías o disfrutando del clima. También está muy marcada esta época porque encuentras muchos productos, ya sean souvenirs o alimentos inspirados en esta flor y vaya, también su color. Todo rosa encontramos en primavera en Corea del Sur. Aún se siente un poco frío porque vamos saliendo del invierno y pues bueno, también podemos encontrar muchos productos elaborados con fresas ya que es la temporada de esta fruta y pues hay muchos productos súper deliciosos como estos que puse. Y claro, existen aún más, pero estos son un ejemplo. Esta época del tiempo comienza el calor súper fuerte y a la vez también comienzan las lluvias que también son algo fuertes, así que creo que no es el clima ideal por las fuertes lluvias y el intenso calor y demasiada humedad, de verdad hace demasiada humedad. Pero a la vez me imagino que también es buen tiempo pues para salir a pasear a la playa o algún lago, no sé. Aunque pues bueno, sabemos que los coreanos se cuidan muchísimo la piel y pues eso de tomar el sol directamente pues no es como que la gran idea. Y hablemos del otoño, pues aquí nos vamos a encontrar con los árboles bellos, tonos color café y marrón, que va a marcar totalmente la diferencia del verano y el otoño. Aquí el clima es bueno, no es tan caliente y aún no es lo suficientemente frío, así que puedes disfrutar paseos al aire libre. También aquí es súper importante
Lo que marca y distingue de las otras fechas es que aquí se celebra el Chuseok, que es como un día de gracias, por así decir. Esto marca totalmente el otoño y pues aquí se agradece más que nada como a la tierra y a las personas que trabajan la tierra, pues para tener los alimentos en su mesa en este caso. Y ahora toca hablar de el invierno, Kyoul. Y pues aquí nos vamos a encontrar frío, nieve y frío. Claro, muchos alimentos típicos calientitos que venden también por las calles. Y también algo que caracteriza muchísimo a Corea del Sur es el adorno con luces por todos lados, y pues la gente pues evidentemente sale a festejar y a ver todo este show de luces tan mágicas que hay por toda la ciudad. Y ahora vamos a comparar con México, claro, en el buen sentido, aclaro. Bueno, aquí el clima, al igual que en Corea, sigue siendo un poco frío, pero es muy aceptable. Aquí florece en mi ciudad y en México. El árbol típico se llama jacaranda, es este morado que podemos ver, muy bonito. Y tenemos un festival de primavera, pues muy colorido y pues para festejar la llegada de la primavera. Y ahora hablemos de el verano. Aquí también, al igual que Corea, hace muchísimo calor. Y al igual también tenemos fuertes lluvias, nada más que aquí pues sí es la costumbre ir a la playa y pues broncearte, siempre andar bien bronceados, y pues es como lo que marca mucho esta época. Y hablemos de el otoño en México. Aquí no es tan marcado como en Corea los colores tan marrones, pero al igual el clima es muy agradable. Tiende un poco más a frío, pero es muy tolerable. Y aquí, en lugar del Chuseok, lo que festejamos es el Día de Muertos. Hacemos un altar hacia los difuntos y pues festejamos ahora sí que a los fieles difuntos, hacemos una fiesta y es una fiesta súper colorida. Y bueno, por último hablemos de el invierno. Aquí también comienza el frío en México. En algunas zonas de México sí cae nieve, pero no tanto como en Corea. Y en la mayoría de las otras ciudades solamente hace frío. Y al igual que en Corea, se adornan las ciudades con luces de Navidad. De igual forma festejamos la Navidad y el Año Nuevo, aunque aquí en Latinoamérica sí lo festejamos, como le damos muchísima importancia, y pues bueno, en Corea no lo festejan tanto. Así de familiar 100% esas épocas, y bueno, en Corea puedes estar con tus amigos. Y pues bueno, básicamente ese fue el video de hoy. Espero que te haya gustado, que les haya gustado muchísimo, que les haya sido de ayuda. Y pues bueno, como siempre, te agradezco, muchísimas gracias si te quedaste hasta el final de este video. Gracias por tu apoyo, y también, como siempre, te invito a que te suscribas a mi canal y a que a que formes parte de esta pequeñita familia que ahí vamos poco a poco. Pero bueno, te agradezco muchísimo y pues los espero en el siguiente video. Adiós.